Dios los bendiga. Hoy vamos a estar estudiando la palabra en el libro de Génesis, capítulo 26, es el inicio. Andaremos por varios lugares y vamos a terminar en Mateo, capítulo 19. Así que les doy el tiempo para ir al libro de Génesis. Sé que no pueden usar el teléfono, algunos tienen otro teléfono. Si no, vamos a Génesis capítulo 26, empezaremos desde el verso 1. Estamos viendo, vamos a usar como referencia la vida de Isaac. Hay que entender que los principios tienden a ser los mismos, aunque seamos personas diferentes. Lo importante siempre que usted conozca es qué principios, en qué forma Dios se movió y qué condiciones Dios pidió para la bendición. Hay que entender, sí, que en el caso de Isaac, que vamos a estar estudiando, Isaac traía la bendición desde Abraham. Abraham bendijo a Isaac y Isaac bendijo a Jacob. Por eso hay que tener cuidado de qué tipo de herencias es la que nosotros estamos recibiendo. Muchas veces la herencia más fuerte es la que predomina en nosotros. Y no porque la de Dios no sea más fuerte, sino que es la que predomina en nosotros con mayor fuerza. Si esa herencia es la herencia mala, hay que comenzar a cortarla. Hay personas que simplemente ven que las cosas no están saliendo bien y no cortan esa herencia porque parece algo cotidiano, pero no es algo cotidiano y normal, simplemente es algo que hay que neutralizar. Tenemos la herencia que ahora viene de Cristo Jesús, que es una herencia diferente y es la que tenemos que engrandecer. Dos herencias, por eso muchas veces las cosas no nos parecen estar saliendo tan fácil y a veces hay una lucha entre las dos herencias. Dios nos bendice y por el otro lado Satanás robando porque está todavía predominando la herencia vieja. Y en ambas no pueden convivir, como dice la palabra, o se trabaja en las dos, es imposible. O sea, hay que cortar alguna de las dos y siempre deseamos, vamos a desear cortar la herencia mala de pobreza, miseria y enfermedades y otras cosas que nosotros pasamos. Por eso dice aquí, vamos a ver, vemos que aquí en esta tierra de Canaán habían problemas, habían problemas de sequías, habían problemas de hambre. Dice que en tiempos de Abraham hubo una sequía y luego en tiempos aquí de Isaac hay otra vez otra sequía. Y vemos que luego en tiempos de José también hay otra sequía mucho más fuerte todavía, una sequía de 7 años. Así que tenemos que cortar alguna de las herencias que nos están haciendo daño en nuestra vida. Por eso dice aquí, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac, dice, a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Dice, habita en la tierra que yo te diré. Noten esto, nosotros tenemos que aprender una cosa. Camine hacia el lugar que Dios le diga. Sé que no siempre es fácil, a veces usted tiene sus propias leyes, usted quiere tener sus propios pensamientos, usted dice, bueno, ahora no puedo buscar de Dios porque tengo mucho trabajo, pero no es la forma. Aquí tenemos que ver que para recibir la bendición de Dios y comenzar a incrementar la herencia que Dios nos da a nosotros, tenemos que anular esas cosas. Por eso dice lo siguiente, dice y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. O sea, noten esto, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Noten esto. Primeramente, tenemos que tomar las leyes divinas. Si tomamos estas leyes divinas, nosotros vamos a lograr que el propósito de Dios. Ahora, no siempre es fácil, no siempre es sencillo lograr estas cosas.
Lo importante que nosotros tenemos que lograr en ese momento es hacer lo que Dios quiere. Vamos a ver en qué manera. O sea, en qué manera. Si usted está viendo que hay una herencia negativa en su vida, ¿qué es lo que tiene que hacer? Comenzar a destruirla. O sea, es una de las condiciones. Vamos a ver que hay siempre una lucha entre las bendiciones de Dios y las bendiciones y las maldiciones de Satanás. Siempre queriéndonos destruir, siempre queriéndonos derrotar. Así queremos que ver, por eso este estudio es tan importante, porque yo he visto tantas personas y tantos hermanos sufriendo consecuencias. Segundo, en estos momentos de dificultad para el mundo entero, o luchamos contra la dificultad, o aquella dificultad termina venciéndonos. ¿Por qué? Porque tenemos que encaminarnos por la forma en que Dios quiere que caminemos. Dice aquí, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, la bendición. Vamos a leer desde el verso 3. Dice, habita como forastero en esta tierra. Significa que era una persona extraña a aquella tierra, porque traía pensamientos diferentes, ideas diferentes y leyes diferentes. Aunque estaba viviendo en aquella tierra, no podía adaptarse a las leyes de aquella tierra. Tenía que adaptarse a las leyes divinas. Así que tenemos que tener cuidado con lo que nosotros estamos pensando, haciendo y caminando en estos días. Tenemos que seguir caminando con Dios en la forma en que Él nos dice. O sea, yo sé que hay una pandemia, sé que hay problemas económicos, sé que hay problemas de todo tipo, sé que hay una enfermedad tratando de destruir a cada persona en esta tierra, pero noten en ese verso 3 del capítulo 26, habita como forastero en esta tierra. Ya dije, habitemos como forastero en estos tiempos. Significa como extraños. No nos vamos a sujetar a las leyes de este mundo. Vamos a sujetarnos a las leyes divinas. Siempre viviendo en esta tierra, porque eso no significa que no. Porque Él dice, habita como forastero. Dice, y estaré contigo. Noten ahí, y estaré contigo. Creo que una de las cosas más fuertes que en este tiempo están venciendo a la iglesia de Cristo es que la iglesia de Cristo no es constante en su relación con Dios. Y es ahí donde vienen las consecuencias. Esto, si usted quiere lograr algo, no se ponga a hablar nada. Usted tiene que ser constante con Dios. Si usted no ha sido constante con Dios y luego quiere resultados, ahí es donde vienen las fallas. Usted se está equivocando. Es como la persona que va a la universidad pero no estudia. O sea, fue y ya porque fue a la universidad y le hacen el examen y no se sacó el 100, dice usted, esa universidad no sirve para nada. No es que no sirve. Esa universidad le enseñó. Usted tenía la obligación de seguir estudiando lo que se le enseñó, profundizando para lograr los resultados. Para que cuando viniese el examen, usted lograra la mejor nota. Aquí es igual. Si usted no es constante, usted fue a la iglesia pero no es constante con Dios, después de que sale de la iglesia puede que no tenga los resultados. O sea, 2 o 3 horas a la semana, y todavía muchos hablan de 3 horas a la semana, que parece mucho. Le quedan 166 horas a la semana, y en esas 166 horas no tuvo tiempo para estar en la presencia de Dios y caminar con Dios y para estudiar la palabra de Dios. Y dice aquí, estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Dice, y todas las tierras de la tierra y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Volvía otra vez a recapitular la bendición que se le había dado a Abraham y a su descendencia. Por eso se la vuelve a repetir. Hay una descendencia con bendición. Pero hay que entender que esa bendición siempre va a estar mientras estemos unidos al Señor. Siempre que estemos tomados a Él. No crea que porque usted hizo algo hace 2 o 5 años, pero no volvió a estar en constancia con Dios, que las bendiciones siguen fluyendo. Dice, por cuanto, noten el verso 5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Habitó pues a Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana. Dice, porque tuve miedo de oír. Dice, es mi mujer,
pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarán, dice, por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. O sea, pero él fue, aquí es donde vamos a ver. Usted no camine conforme a sus pensamientos. Si usted hace las cosas conforme a la forma humana, sepa que van en contraposición a la forma divina. Y es allí donde tenemos grandes problemas. Y cuando digo grandes problemas es que vamos a tener que buscar la verdadera guianza de Dios. Hoy, digamos, estamos en un problema, a veces queremos acudir a los bancos, a los préstamos y a otras formas. Y eso puede traer grandes problemas. Por eso dice aquí que dijo Isaac cuando bajó a la tierra, que él quería bajar porque había hambre. Dice, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuve miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después de que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. O sea, aquí empezaron a salir los grandes problemas. Vamos a ver dos casos donde tomar decisiones para alcanzar cosas materiales y espirituales de la forma humana traen problemas. Por eso hemos dicho, hay que buscar la guianza del Señor. Hay que cortar con las herencias de maldición para que la bendición de Dios comience a crecer. ¿En qué manera hacemos crecer la bendición y la herencia divina? La hacemos crecer primeramente estando cerca de Él. Segundo, rompiendo toda maldición que Satanás ha querido traer contra nosotros. Por eso dice aquí que en ese momento cuando bajó a ese lugar, dice Abimelech, comenzó a venir los problemas, porque él bajó de la forma que él quería. Dios le había dicho, no te preocupes, yo voy a estar contigo, yo te voy a bendecir. Y dice, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí que dice, que ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué no me has hecho? Dice, ¿por qué me has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo, dice, con tu mujer, y hubiera traído sobre nosotros el pecado. Noten que la forma en que Isaac quiso caminar trajo problemas para él y le hubiera traído grandes problemas también al pueblo de Abimelech, porque Dios hubiera traído maldición por cuanto esa pareja estaba destinada para cumplir el plan divino. O sea, no podemos hacer las cosas de nuestra forma. Siempre alguien va a salir perjudicado porque hacemos las cosas según los pensamientos humanos. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre y a su mujer, de cierto, morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Noten esto. Hemos dicho que el mensaje se llama bendecidos en todo tiempo. ¿Por qué en todo tiempo? Porque había un hambre grande en aquel tiempo, en ese lugar. O sea, que no era un momento de trabajar, no era el momento mejor, y esa hambre venía por causa de una sequía. Una hambruna. Sí, así una hambruna. ¿Qué pasó? ¿Por qué aquel hombre que estaba igual que todos en problemas, de hecho él bajó porque habían problemas de hambre? Dice que aquel hombre cosechó la tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. 100 por 1 significa que se cosecha al máximo, al nivel más alto. Por eso cuando Jesús dice al 30, al 60 y al 100 por 1 significa que se pueden lograr cosechas del máximo logro posible. Cosechó en momentos más difíciles, en momentos de ¿qué? De hambre y de sequía. O sea que la bendición de Dios no estaba sujeta ¿a qué? Al momento. La bendición de Dios está sujeta a Dios mismo. Así que en este momento usted tiene que comenzar a alinearse con Dios en todas las cosas, a caminar con Dios, a buscar la palabra, a buscar la guianza de Dios. Es
fácil estar reclamando porque esto no me sale, porque aquello no está bien. No, busque a Dios, comience a buscar su guianza, comience a caminar con Él. Y usted notará que la bendición de Dios comenzará a ir multiplicándose. Y Dios le traerá grandes cosas a su vida, hasta lograr bendiciones máximas del 100 por 1. O sea, donde se está logrando el máximo de lo que Dios prometió a cada persona. Y dice, y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. O sea, noten aquí que siempre el que camina con Dios constantemente, el que siempre va en los caminos del Señor, comienza ¿a qué? A hacerse cada día más y más y más poderoso. Abraham se hizo poderoso, Isaac se hizo poderoso, Jacob se hizo poderoso, el pueblo de Israel en Egipto se hizo más poderoso. O sea, hay siempre un crecimiento, pero hay que romper también con las maldiciones que hemos traído en nosotros. Por eso yo preguntaba, ¿por qué hay tanto cristiano? ¿Por qué hay tanta persona que ha comenzado a decaer terriblemente? Es porque hay una forma. Cuando se acaban las posibilidades humanas, solo tenemos una, las posibilidades divinas. Y las posibilidades humanas en este momento son muy limitadas. Es el tiempo de buscar las bendiciones divinas. Y noten esto, el varón se enriqueció porque Dios le dijo, ve a la tierra que yo te diré. O sea, camina hacia el lugar que Dios te muestre. No camines hacia otro lugar y luego esperar que Dios te bendiga. Eso es un autoengaño. Por eso vienen los reclamos al Señor, porque se autoengañó y luego quiere que Dios en aquel autoengaño, Dios haga lo que Él no ha dicho. No, Dios dijo que caminaran con Él, que Dios lo iba a bendecir, que siempre estuviéramos cerca con Él. Dice, yo estaré contigo, y para que Dios esté con nosotros, nosotros también tenemos que estar con Él. Dice aquí, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Qué extraño, ¿por qué este hombre que no era de esa tierra, de los filisteos, por qué empezó a hacerse grande? Porque la mano de Dios estaba sobre él. Tiene que olvidarse en este momento ahora de qué hacer, porque yo noto aquí hay tanta persona haciendo lo que él quiere, corriendo hacia la forma, se desespera porque lo material parece estar más lejos. Entonces, eliminemos todo lo espiritual porque hay que buscar lo material. Y comienzan a alejarse de la perfecta voluntad de Dios. Y no corra tras lo material, corra tras Dios. Esa es la gran diferencia. Si usted corre tras Dios y no tras las bendiciones de Dios, es donde se tiene la fuente de la bendición. No se equivoque, no se engañe. Al final va a tener problemas y se va a equivocar y al final va a tener malos resultados. Mucho menos en tiempos tan complejos como estos, donde las bendiciones materiales parecen estar lejos de todos. Y dice lo siguiente, entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has vuelto. En otras palabras, mejor no habita en este lugar, porque llegará el momento en que usted posiblemente hasta tome la tierra y tome el reino. Mejor vete de este lugar. O sea, noten, el 100 por 1 significa abarcar y engrandecerse en todos los campos. En sabiduría, en inteligencia, en salud, en prosperidad. Significa que caminar con Dios, buscar a Dios sobre todas las cosas, nos van a traer las bendiciones que nosotros buscamos. Puede que usted busque la bendición y puede que logre una bendición, pero no se trata de una bendición, ¿se trata de qué? Se trata de tener la fuente misma. Y dice aquí, el verso 17 del capítulo 26 del libro de Génesis. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto. Dice que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham y los llamó, dice, por los nombres que su padre los había llamado. Noten aquí, todo lo que tocaba Isaac se convertía ¿qué? En bendición. Y en aquellos lugares tan secos, encontrar pozos de agua significa riqueza al máximo. Sin agua no hay vida, no hay cosechas, no hay animales que sobrevivan. Por eso todo lo que Abraham, que era el secreto de Isaac, Dios estaba con él. Los filisteos habían cerrado aquellos pozos para perjudicar a Isaac y a toda la descendencia de Abraham. Pero Dios comenzó volver a reabrir los pozos.
Así que camine con Dios, multiplique la presencia de Dios en su vida. Si ha dejado de orar, de buscar, de ayunar, de consagrarse, tiene que volver a esos principios y buscarlo con más fuerza en estos tiempos. Y por eso dice aquí, pero cuando los siervos, verso 19, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron allí un pozo, dice, un pozo de aguas vivas. Y los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo, dice, Esek, porque habían altercado con él. Esto es contención, eso significa la palabra Esek. O sea, abrieron un pozo los siervos de Isaac, encontraron agua, inmediatamente cayeron los enemigos de ellos, diciendo, no, esos pozos son de nosotros, están en nuestra tierra. Se lo digo, siempre hay una lucha por la bendición. Pero es allí donde tenemos que seguir luchando por nuestra bendición. Tenemos que seguir que la bendición de Dios repose sobre nosotros. Dice, abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó el nombre, dice, Sinna. Esto es enemistad. ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo que la bendición estaba en esa tierra. Y había agua en esa tierra. Pero no fluía el agua. ¿Qué pasó en aquella tierra? Hasta que vino Isaac, comenzaron a descubrir dónde estaban los pozos. Así que hoy las riquezas están allí aunque no se vean. Es el tiempo en que como Isaac encontremos los lugares de bendición, de agua viva para nosotros. La gente se va a dar cuenta que sí había una bendición ahí, pero no la estaban notando. Pero la bendición de Dios, la mano y la dirección del Espíritu Santo nos va a mostrar dónde están nuestras riquezas, dónde está nuestra provisión para nosotros, aunque el tiempo era malo. Y dice allí, y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque Jehová ahora nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Dice esa palabra Rehobot, que él le puso ese nombre, dice, esto es lugares amplios y espaciosos. Él dejó los pozos para bendición de los demás, tenía demasiado. Les dio los pozos y todavía abrió otro tercer pozo. Y dice, este es más grande, este es un lugar espacioso, eso es un lugar amplio. Todavía la bendición se hacía ¿qué? Más grande. El 100 por 1 significa algo ilimitado, sigue dándose al más y más y más. Por eso creo que busque la fuente. Las dos bendiciones se quedaron allá, pero las bendiciones, pero no es lo mismo tener una bendición que tener la fuente. Es la gran diferencia. Necesitamos en estos tiempos buscar la fuente. Por eso no se queje si está o no está con bendiciones. Es tiempo de acercarse a la bendición, a la fuente, y usted tendrá aún para dejar bendición a otros, que es nuestro propósito. No solo para nosotros. Queremos bendecir a muchos. Mentiras que queremos. Si Dios nos da bendiciones de lo que hemos recibido en estos días, hemos tratado de dejar bendiciones para otros también. Y dice, y allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová en aquella noche, y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí, dice, un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Seguían abriendo pozos, seguían encontrando tierra. Yo estuve viendo que en esos desiertos hay hombres que encuentran pozos, y estos son hombres demasiado valiosos. Yo estuve viendo uno de esos hombres, cómo él era sabio para encontrar pozos. Cómo podía encontrar, dice, ciertas características en la tierra y sonidos en la tierra para saber dónde estaban los pozos. Pero Dios dice que se le apareció y lo bendijo. Inmediatamente que él dice que levantó un altar en ese lugar e invocó el nombre de Jehová. Hoy diríamos, puso un lugar para estar adorando y buscando a Dios. No sé si usted y yo queremos hacer lo mismo, sentar en un lugar de altar para buscar a Dios de todo corazón, ya que Él nos va a mostrar el lugar de las bendiciones y nos va a dar las bendiciones. Corra detrás de Dios y no de las bendiciones. Eso es un error. Las bendiciones vienen y van. Y dice el verso 26, y Abimelech vino, dice, a él desde Gerar y a Uzat, amigo suyo, y Ficol, el capitán de su ejército.
Y le dijo Isaac: ¿por qué venís a mí después de que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron: porque hemos visto que Jehová está contigo. Amén. Es notorio que Dios está con uno, se nota. Sí, amén, amén. O sea, ¿qué diferencia? Siga poniendo altares, siga. Si le cerraban un pozo, se lo dejaban a sus enemigos o a los contendientes, iba y abría otro pozo, ahí estaba la bendición. Y si iba para otro lugar, ahí estaba la bendición. ¿Por qué? Porque la bendición estaba en Dios, no en el lugar. El lugar era simplemente digamos, un vehículo. La bendición estaba en Dios, por eso donde iba habría que pozos. Y dice aquí que entonces cuando vino su enemigo, no enemigo, sino el que le tenía miedo. Y dice: hemos visto que Dios está contigo. Dice que que no nos hagas mal, como nosotros, dice, no hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviaremos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Todo eso le estaba diciendo ¿quién? Abimelech. Era notorio. Él dice: si no hacemos ahora pacto con Isaac, se va a volver tan poderoso que como le echamos ahora va a venir a quitarnos las tierras. Eso es lo que ellos pensaron. Sí. Pero él ellos no entendía, ese hombre no entendía cuáles eran los principios. Dios le iba a dar una tierra, estuvo en Berseba, ahí iba la bendición. Entonces él hizo banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac lo despidió y ellos se despidieron de él en paz. Y en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron: hemos hallado agua. No había problemas, lo echaban de un lugar, se iba al otro, porque dice: vas a caminar como forastero, como extranjero en esta tierra. ¿Qué vamos a hacer? Por eso hemos cometido errores. A veces buscando las bendiciones hemos dejado al autor de las bendiciones. Y lo llamó, dice, Seba, porque a causa del nombre de aquella ciudad que es Berseba hasta este día. Y cuando Esaú era ahí vamos a terminar en cuanto a Isaac. Quiero que vayamos más adelante. Dice que en cuanto a la bendición de Jacob, aquí es donde vemos que sí, una de las cosas que tenemos que tener en consideración es que queremos la bendición de Dios. Jacob quería la bendición de Dios, pero le digo una cosa: hay una manera de buscar la bendición de Dios, no otras. Hay personas que les da, y no estoy pidiendo dinero, solo es un ejemplo. Hay personas que le da miedo darle a Dios el diezmo porque siente que si le dan a Dios ese diezmo, eso les va a hacer falta. ¿Eso qué significa? Que esa es la percepción que ellos tienen de Dios. Que ellos aman más la bendición que al dador de la bendición. Entonces, la bendición viene y Dios la va a dar de más. Si usted quiere una bendición de Dios, pacte con Él. O sea, camine con Él. Y cuando digo pactar es caminar con Él, hacer altares con Él, tener comunión con Él. Dice aquí que Jacob quería la bendición de Dios. Capítulo 27 del libro de Génesis. Es consecutivo. Y dice aquí: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Eso es lo que Isaac quería hacer. Pero cuando Jacob se dio cuenta que la bendición iba a ser dada a Esaú, su hermano, ¿qué hizo? Dice: voy a luchar para quitársela. Voy a tomar la bendición. ¿Y qué hizo tomar la bendición? ¿A qué? A través de su propia fuerza. Se lo digo, eso es lo que nos pasa a todos los hombres, sean cristianos o sean no creyentes, siempre tomando la bendición por la forma de ellos y siempre trayendo estos grandes problemas.
Por eso dice aquí el verso 5, y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Y es que su mamá sabía que la bendición iba para Jacob, no para Esaú, por el corazón de Jacob, porque él amaba tener las bendiciones de Dios y no a Esaú. Él quería las bendiciones naturales para complacer sus deseos. Son cosas diferentes. Ahora, en aquella problemática dice que Esaú y Jacob y su madre engañaron a su padre Isaac. Isaac dice que bendijo a Jacob por engaño, pensando que era su hermano. Y dice más adelante, el verso 20, entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo que, dice, la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová, verso 20, entonces dijo Isaac, dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo dice que al encontrarse delante de mí. O sea, él dijo, encontré la presa muy rápido y por eso te traje muy rápido el alimento. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Formas humanas de querer ¿qué? La bendición. Aquí es donde más de uno se ha equivocado. Son cristianos, son creyentes, pero han querido hacer las cosas conforme a la forma de ellos. Dios hubiera traído bendición sobre Jacob de la forma de él y no hubiera tenido tantos problemas. Pero a veces queremos hacer, no pedimos la guianza de Dios y para peor queremos que Dios prospere lo que nosotros pensamos y hacemos. Y después, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no hace lo que yo quiero? ¿Por qué si yo soy cristiano Dios no me prospera? Sí, claro, Dios quiere prosperarlo, pero usted entorpeció el plan de Dios para que la mano de Dios estuviera de bendición sobre usted. Dice, y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Saúl y le bendijo. En el verso 24, el capítulo 27 de Génesis dice, y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Y dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo le bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió y dice, le trajo también vino y bebió. Dice, y le dijo a Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como olor del campo que Jehová, dice, ha bendecido. Y en ese momento dice que recibió la bendición por engaño de parte de Isaac. En el verso 41 del capítulo 27 dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, o sea, el día que muera Isaac, y yo mataré a mi hermano Jacob. Noten aquí entonces, cuando usted busque la bendición de Dios, busque a Dios de la forma y dígale en qué forma usted quiere caminar. Parte con Dios verdaderamente. No es la forma. Sí, logró la bendición, pero ahora tenía un problema más grande. Ya no se podía quedar en su casa. Sabía que el momento en que su padre moría, Isaac, iba a tener a su enemigo tratando de matarlo. No era la forma correcta de recibir ni de hacer las cosas. Buscar la forma correcta es la forma de Dios. Y dice aquí en el capítulo 28, después de que él salió, dice aquí, salió pues, Génesis capítulo 28, verso 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Dice, llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Beerseba era el lugar último donde su padre se había quedado, donde abrió aquel pozo de Seba,
¿Y qué sucedió? Se tuvo que ir porque sabía que habían planes para matarlo. Y en el verso 16 dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios, dice, y puerta del cielo. Y dice aquí, y llamó el verso 19, y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Y dice, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo, noten esto. Él sabía que había hecho las cosas equivocadas desde el inicio, por engaño. Luego Dios tuvo que arreglar todas las cosas, pero noten él cuando se dio cuenta se había equivocado. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Él había hecho un problema en su casa, ahora tenía un enemigo que lo quería matar, había una disensión entre los hermanos. Y ahora dice, voy a hacer un pacto para ver si Dios arregla todas las cosas malas que yo hice. O sea, no creo que es, ¿para qué tener esta problemática? Si podemos hoy buscar las cosas correctas y hacer las cosas conforme al propósito de Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y todo lo que me diere, dice aquí, el diezmo apartaré. Dice para ti. En otras palabras, voy a pactar lo material, voy a pactar lo espiritual. Quiero caminar con Dios todos los días. Si Él fuere conmigo. Claro que Dios quería ir conmigo. El problema es si Jacob quería seguir caminando con Dios. Por eso este pacto era tan importante. Y ese pacto Dios lo tomó. Dios le bendijo. Y en su regreso otra vez, Dios le bendijo en grande. O sea, Dios dice... Y se lo vuelvo a leer aquí en el verso 22, el verso 21 del capítulo 28 de Génesis. Y si volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. O sea, él había tomado un pensamiento, voy a caminar con Dios. Y Dios tomó aquel pacto y tomó aquella palabra. Y comenzó a tratar con Jacob. Fue un viaje difícil, fue una vida difícil por malas acciones. Cuando él estuvo delante de Faraón, dijo, mis días han sido pocos y malos. Otras palabras, que sí había sido difícil el camino, sí habían sido grandes los problemas que tuvo. Tuvo que acercarse a Dios para tomar decisiones fuertes. ¿Cuántos hoy pueden decir malos, difíciles, días difíciles? Pero si tomas este momento, haces pacto con Dios de caminar con Él y le consagras todo lo que tienes, para que Dios tome el control de tu vida y pueda desterrar a Satanás de tu bendición, yo sé que las cosas van a comenzar a caminar y las cosas van a comenzar a prosperar. Por eso, después de aquellos años, él regresó. Labán quiso tratar de robarle la bendición veces, y Labán llegó a ser el suegro de Jacob. Quiso hacerle trampas, pero vez tras vez la mano de Dios estuvo allí para bendecirlo. Pero ya él había pactado con Dios. Esto se trata de tener un pacto con Dios, de consagración, de caminar con Él, de renunciar a todo lo que tienes. Si no quieres las bendiciones, pero no quieres a Dios, las cosas nunca van a caminar bien. Él tuvo la bendición, pero sin Dios. Y las cosas no caminaron bien. No queremos bendiciones, queremos la bendición de Dios, que es la que enriquece y no trae consigo tristeza. En el capítulo 19 del libro de Mateo, tenemos al autor de las mismas bendiciones. Capítulo 19. Un rico había venido a Jesucristo diciendo lo que debo hacer para obtener la salvación. Jesús le dijo a aquel rico, ya, y vende todo lo que tienes y sígueme. Probándolo, porque él amaba más la bendición que al Dios de la bendición. Y dice aquí que una vez que el rico se fue triste, porque Jesús le dice, vende todo lo que tienes y sígueme y obtendrá la bendición. No que Dios lo quería pobre, no. Eso no era la idea, pero sí probó su corazón. ¿Cuántos Dios ha probado el corazón de cada uno en las cosas más pequeñas? Tal vez sea un diezmo pequeñito, 2,000, 3,000, 5,000 dólares. No se trata del diezmo, es el corazón.
Entonces dice aquí el verso 26. Dice aquí, sus discípulos, verso 25, sus discípulos oyendo esto. Mateo capítulo 19, verso 25. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Porque Jesús le había dicho al rico, vende todo lo que tienes y serás salvo. Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. O sea, Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, para la parte humana, arraigarse a las cosas materiales es lo normal. Desarraigarse de lo material para entrar a lo espiritual no es algo que podamos hacer los hombres, sino solo de parte de Dios. Y dijo Jesús lo siguiente, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí que nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Hemos dejado todo y tenemos que seguir. Pedro había dejado con sus hermanos las redes, había dejado el negocio de la pesquero. ¿Y ahora qué iba a tener? Tenía una esposa, tenía una suegra, tenía hijos. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Con qué los iba a alimentar? ¿Qué posesiones les iba a dejar a ellos? Pero noten la respuesta de Jesús. Entonces Jesús les dijo en el verso 28, Jesús les dijo, de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos. De hecho, Pedro en el capítulo 3 del libro de los Hechos vuelve a tomar parte de esta respuesta de Jesús, diciendo que era necesario que el Hijo del Hombre estuviera en el cielo hasta la regeneración de todas las cosas. Ellos entendían que se refería al gobierno milenial, del gobierno de Cristo en la tierra. Por eso Jesús dijo, cuando Pedro dijo, hemos dejado todo, ¿qué tendremos? Dice, de cierto os digo que en la regeneración, en el milenio, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria para gobernar al mundo, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Dijo, ustedes que han dejado todo, ¿van a recibir qué? Todo. Es la gran diferencia. O sea, si usted piensa que deja todo para recibir todo, es muy diferente. Pero cuando usted piensa que deja un poco para ganar todo, está equivocado. No se trata de la forma humana, se trata de la forma divina. ¿Cuántos tendrán que recapitular su vida, su forma de actuar con Dios para lograr las bendiciones del 100 por 1 sobre sus vidas? Y el verso 29 dice, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. O sea, cualquiera que haya dejado estas cosas recibirá la bendición del 100 por 1. Abrirá pozos donde sea, abrirá negocios donde sea, hará transacciones donde sea y la bendición de Dios estará allí. Hará todo lo que sea y todo lo que haga conforme a la voluntad de Dios será prosperado. Cuando vaya a la tierra que Dios te diga, será prosperado. Así es. Pero usted que le está, y no, como le digo, no estoy hablando, simplemente estoy tomando lo mínimo. Usted que a veces le niega al Señor un diezmo, ¿qué significa eso? Que esa es la relación que usted tiene con Dios. No estoy hablando del diezmo, lo que estoy hablando es que eso demuestra el corazón que usted tiene. Si en esas cosas pequeñas usted le teme darle a Dios lo mínimo, lo pequeño, ¿cómo podrá Dios colocar en su mano las cosas grandes? Cuando si no eres fiel en lo más poco, como en este caso, ¿cómo serás fiel en las cosas grandes? Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Hoy no voy a explicar esta parte, pero sí les digo una cosa. Cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más. Y aquí puso cosas de mayor valor que un diezmo o mayor valor que una ofrenda de dinero. Está hablando de aquellos que niegan muchas cosas. Y aquí no está hablando que usted es casado y quiere dejar a su esposa y a sus hijos. No se refiere a eso. Se refiere que muchas veces
ha tenido que poner en mayor estima el reino de los cielos que a su familia. Dice, eso le va a traer bendición mayor a su familia. Son leyes espirituales. No está diciendo que deje a su casa. Lo que Pedro dejó fue el trabajo que tenía. No dejó a su familia. Jesús estuvo en la casa de la suegra de Pedro. Tenía esposa y se lo dijo. Pero Jesús les pagaba. Por eso Jesús recibía ofrendas de muchas personas, de muchas mujeres que tenían mucho dinero. ¿Para qué? Pagar el dinero a sus discípulos que lo seguían. ¿Y para qué? Para que ellos siguiesen manteniendo su casa. No se refería a dejar desde ese punto de vista. Significaba que ponía en primer lugar el reino de los cielos que a su familia, pero sí le trajo mayores bendiciones a su familia. Por eso creo que son tiempos en que tomar decisiones. Y como Dios le dijo, tú irás a la tierra que yo te mostraré y ahí te bendeciré. Jacob trató de tener la bendición de la forma humana con su madre, sabiendo que Dios había dicho en profecía que el mayor le serviría al menor. Pero no era la forma. Dios no necesitaba la ayuda de Jacob ni de Rebeca. Lo que necesitaba que ellos le fueran fieles, y Dios pondría las cosas de la forma en que Él lo coloca. No busque la bendición suya, busque la bendición de Dios. Busque la guianza del Espíritu Santo para que todas las cosas caminen. Por eso hay tanto déficit y tanta caída. Y es que póngase a pensar, ¿cuánto usted le ha fallado al Señor? ¿Por qué tiene tanto temor de darle algo al Señor? ¿Por qué tiene tanto temor de sacarle un tiempo al Señor? ¿Por qué tienes tanto miedo de estudiar la palabra? Camina a la tierra que yo te mostraré, a la forma en que Dios te muestre. Comienza a cambiar todas las cosas. Sabiendo, pon lo de Dios primero, que tu familia, que tu tiempo y que tu trabajo. Y entonces recibirás 100 veces más. Padre Celestial, te bendecimos en esta preciosa mañana, que tu palabra comience a hacer cambios en nuestra vida, que la gloria tuya repose sobre nuestra vida, que cada pozo que abramos, cada empresa que hagamos, cada negocio, que cada iglesia, que cada cosa que nosotros plantemos, según tu guianza, sea prosperado en grande. Te bendecimos en esta hora y bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Demasiado buena esa palabra. Demasiado.